Hola, buen día, Fern Creek. Qué gusto verlos. Gracias por compartir su domingo con nosotros. Si nos visitan, vaya, hemos orado para que vinieran y han llegado en un gran momento. Acabamos de iniciar un viaje por el libro del Éxodo, así que esta es la segunda semana. Ahora, recuerden que la semana pasada leímos sobre un nuevo rey, un nuevo faraón ha llegado al trono en Egipto, que no conocía a José, ni lo que José había hecho cientos de años antes, cómo había salvado a Egipto. Este nuevo faraón simplemente mira a su alrededor y ve a estos esclavos hebreos y dice, tenemos un problema. Están superando a nuestra población. Estos esclavos se están volviendo tan numerosos que podrían unirse a nuestros enemigos y derrocarnos. Y así este nuevo faraón, este nuevo rey decide, voy a poner fin a esto. Y así emite un edicto que dice que cualquier niño hebreo recién nacido debe ser asesinado, infanticidio. Vamos a arrojar a ese niño al río Nilo y acabar con esta población. Ahora, quiero que recuerden que cuando leemos el Éxodo, esto no es VeggieTales. Esto no es había una vez en una galaxia muy, muy lejana. Esta es una narrativa histórica. Esto ocurrió en un lugar real, en un tiempo real, con un faraón real. Así que la pregunta que ha inquietado a la gente es, ¿quién es este faraón? ¿Quién es este rey? ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, la Biblia nos lo dice, la Biblia nos lo dice. Quiero que vean un pasaje en Primero de Reyes. Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Primero de Reyes con el Éxodo? Tiene mucho que ver. Miren, Primero de Reyes capítulo 6. Miren el versículo 1 porque la Biblia va a fechar el Éxodo. En el año 480, después de que los israelitas salieron de Egipto, amigos, ese es el Éxodo. Así que en el año 480, después de que los israelitas salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, Salomón, comenzó a edificar el templo del Señor. Así que lo que les muestro es que la Biblia dice aquí mismo que hay una brecha de 480 años entre cuando el rey Salomón comienza a construir el templo y cuando los israelitas salieron de Egipto. Hay otras fechas que obtenemos en la Biblia para el Éxodo, como en Éxodo capítulo 7, versículo 7, nos dice que Moisés tiene 80 años cuando los israelitas, cuando los hebreos salen de Egipto. Así que solo quiero juntarlo todo desde una cronología bíblica. Miren cómo va a fluir esto. Salomón se convierte en rey en el 970 antes de Cristo. No hay duda de eso. Incluso los eruditos no bíblicos dirán que Salomón se convierte en rey en el 970. Él comenzará el templo en el cuarto año de su reinado. Eso es en 966 antes de Cristo. Esa brecha de 480 años desde el cuarto año es el Éxodo en 1446 antes de Cristo. Moisés tiene 80, así que nace en 1526 antes de Cristo. Ahora, la razón por la que les muestro esto es que al hacer las cuentas, al ver la cronología, Moisés nace, Moisés vivirá y Moisés morirá durante la 18ª dinastía de Egipto. Esta es conocida como la dinastía Tutmosis, la dinastía Tutmosis. Ahora, lo que necesito que hagan, necesito que me hagan un favor. Todos saquen su teléfono celular, saquen su celular, abran la aplicación de la cámara. Quiero darles un artículo académico. Pasé 12 horas estudiando la dinastía Tutmosis, ¿verdad? Hay 4 o 5 faraones con los que la vida de Moisés coincidirá. Leí todo sobre la dinastía Tutmosis. No tengo tiempo para explicar todo eso y luego pasar a las escrituras. Así que lo que quiero que hagan, no le tomen una foto, solo apunten a esto. Los enviará a un enlace de uno de los mejores artículos académicos jamás escritos sobre cómo la arqueología, la cronología egipcia y el relato bíblico. Expone todo eso y les muestra quiénes son estos faraones en el periodo de la vida de Moisés. Les tomará unos 30 minutos, es un artículo muy fácil de leer. Son como 20 o 30 páginas, no pude imprimírselas. Si no logran que funcione, el código QR está en la mesa de eventos allá afuera. Lo dejaremos puesto, pero es un gran recurso para que lo lean y digan, esto es historia real.
Probablemente fue cuando todo esto sucedió. Sé que parece disperso, sé que estoy empezando y tal vez se sientan confundidos como, me estás perdiendo. Aguanten, aguanten, voy a unirlo todo. Pero antes de entrar en el texto de hoy, este es un gran artículo para sus archivos. Antes de entrar en el texto, queremos hacer nuestra oración. Pedimos al Espíritu Santo que tome la historia. Dios habla a mi corazón. Así que digamos nuestra oración juntos. Díganla en voz alta. Padre, al abrir tu palabra, abre mi corazón. Espíritu Santo, enséñame, aliéntame, convénceme, sáname. Estoy listo para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tienen su texto. Quiero que vayan a Éxodo capítulo 2. Empecemos en el versículo 1. Aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Aquí vamos. Un hombre de la casa de Leví, una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Uno de la casa de Leví se casó con una mujer levita y ella quedó embarazada, dio a luz a un hijo. Este es Moisés, ¿verdad? Dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, consiguió, miren esto, una canasta de papiro, la calafateó con asfalto y brea. Luego puso al niño en ella y la colocó entre los juncos, a la orilla del Nilo. Su hermana se mantuvo a lo lejos para ver qué le pasaría. Ahora bien, ¿por qué hace esto? Porque el faraón ordenó matar a todos los niños varones. Y por eso ella intenta esconderlo. Llegaremos a eso en un segundo, pero por esto lo pone en una canasta y lo deja en el río Nilo. Ahora cuando leo esto me surgen muchísimas preguntas al respecto. Tantas preguntas, como esta es una de mis preguntas. Pensé en el momento oportuno. O sea, ¿los padres de Moisés se quedaron embarazados antes de que saliera el edicto? O sea, se embarazaron y luego, ya saben, al mes o a los 2 meses de embarazo, el rey dice, maten a todos los niños hebreos. Si ese es el caso, si se embarazaron antes del edicto, hablamos de un momento terrible. Es horrible, es simplemente horrible. O sea, debieron pensar, ¿me estás tomando el pelo? ¿Por qué no pudimos haber hecho esto antes? Bien, quizás se embarazaron antes del edicto, pero también pensé en esto otro. Tal vez el edicto de matar a los niños ya estaba en vigor. Bueno, si el edicto ya existía y aún así tuvieron un bebé, ¿podría haber sido un embarazo no planeado? No lo sé. Solo digo que es posible. Es muy posible, ¿verdad? Lo que quiero decir es que solemos leer la Biblia y pasamos por alto la tensión, la emoción o los sentimientos, ¿no? Solo digo que los padres de Moisés, escuchen, los padres de Moisés vivieron un embarazo nada feliz, sin importar cómo sucedió, no fue nada feliz. Eran esclavos, eran pobres, enfrentaban un infanticidio estatal, una presión aplastante. Fue un embarazo que trajo miedo, no celebración. Y creo que vale la pena detenerse un segundo a sentir eso porque quiero que sepan que tal vez alguien aquí hoy acaba de enterarse de que está embarazada o esperando un bebé y hoy sientes mucho miedo, tensión y ansiedad. Normalmente pensamos que el embarazo trae una alegría increíble y para muchos es así, pero a otros, vaya, los paraliza el miedo. Y luchan con eso en silencio porque saben que no puedo decir que tengo miedo, no puedo decir que estoy ansiosa, no puedo decir que estoy nerviosa porque esto debería ser feliz, pero por dentro te marchitas. Y quiero decirles a quienes nos ven en línea o están aquí esta mañana y sienten esa ansiedad y miedo, que creo que Dios puso esta historia en la Biblia para ustedes, porque les digo algo, los padres de Moisés sintieron mucho de eso, muchísimo, ¿verdad? Y supongo que solo les diría esto, que lo no planeado, sin importar cómo ocurrió, no significa que no sea deseado. No planeado no significa no deseado, ¿cierto? La fe es confiar en el propósito de Dios antes de ver su provisión. Así que no sé qué pasaba en sus vidas o cómo fue el momento, sin importar si fue planeado o no, toda vida es preciosa, ¿verdad? Toda vida es sagrada, toda vida debe ser protegida. Y miren lo que hace la madre de Moisés independientemente de la situación en la que se encuentra. Miren lo que hace. Ella no cede ante el miedo. Ella no acaba con su vida.
Ella desobedece. Ella desafía al Estado, ¿verdad? Y hace lo que puede y lo esconde y ya saben, por un tiempo logra ocultar, ya saben, sus balbuceos y sus llantos, pero llega ese momento en que ya no puede mantenerlo a salvo, no puede mantenerlo oculto. Así que construye una canastita, la cubre con brea y pone a su bebé adentro. La palabra hebrea para canasta, es una palabra hebrea fascinante. Va, ¿verdad? O te va, te va. Teba solo aparece otra vez en la Biblia. Está en el libro del Génesis. Es la misma caja que Noé construyó para albergar a los animales y a su familia para el diluvio. Ahora, su caja era un poco más grande que la de ella, ¿verdad? Pero es la misma palabra. Y es como esta caja que la gente construye. Dicen, Dios, ayúdanos, sálvanos, rescátanos, redímenos. Y así la mamá de Moisés lo pone en la primera caja para bebés, un refugio seguro, y luego lo pone en el Nilo. Él dijo que vaya al Nilo, irás. Y luego envía a su hija a seguirlo. Ahora miren esto. Versículo 5. Mientras tanto, río abajo. Bien, así que ella lo pone en el río abajo. Versículo 5. Entonces la hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, y sus doncellas caminaban por la orilla del río. Ahora detengan el autobús. Muy bien, detengan el autobús. Yo tal vez vayan a leer el papel que les di, tal vez no. Permítanme ponerme un poco técnico con ustedes. Necesito que sepan dos cosas sobre la historia egipcia que realmente les ayudarán con este relato, con el texto que estamos leyendo hoy. Lo primero que debo enseñarles es que los egipcios adoraban a muchos dioses. Hablaremos de eso en las 10 plagas cuando lleguemos a las 10 plagas. Eran una cultura politeísta, adoraban a cientos y cientos y cientos de dioses. Uno de sus dioses era el dios del Nilo. Su nombre era Hapi. H-A-P-I se pronuncia Hapi. Hapi era el dios del Nilo. Aquí hay una imagen de Hapi, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que tenemos una imagen de Hapi. Aquí hay una imagen de Hapi. Ahora, cuando estudiaba a Hapi, esto fue lo que más me llamó la atención. Primero, es azul. Segundo, tiene una gran barriga. Y tercero, tiene pechos de hombre, ¿vale? Eso es lo que son. Se puede ver, o sea, así es como lo pintan. Azul, barrigón, con pechos de hombre. Ahora sé que hoy irán a almorzar y alguien les preguntará, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? Y ustedes dirán, un Dios azul con barriga y pechos de hombre. Y cuando les pregunten a qué iglesia van, ¿qué les dirán? A Southside. Exactamente, eso es lo que les dirán, ¿de acuerdo? Así que sigamos adelante, ¿bien? Ahora, ¿por qué representaban a Hapi así? Bueno, es el dios del Nilo. El Nilo traía prosperidad y fertilidad a la tierra de Egipto. Era su fuente de vida. El Nilo es la fuente de vida. Y cuando hablemos de la primera plaga, volveremos a esto. Pero a Hapi lo pintan barrigón porque el Nilo traía suelo fértil a la tierra. Fertilidad, prosperidad, nueva vida. Ese es el dios Hapi, ¿verdad? Así que no olviden a Hapi. Volveré a hablar de él en un segundo. Lo segundo sobre la historia egipcia que quiero que sepan, sobre todo esto estará en el papel si lo leen, pero quiero mencionar a la hija del faraón, la hija del faraón. Notarán que en el relato del Éxodo nunca se nombra al faraón. Hay 4 con los que la vida de Moisés coincidirá. Ninguno de los faraones tiene nombre, y cuando se trata de la hija del faraón, ella tampoco tiene nombre. Pero yo voy a darle un nombre, voy a nombrarla, ¿sí? Creo que por la cronología, el relato histórico y la arqueología podemos nombrarla. Es un poco de especulación. Creo que es cierto, es mi opinión, daré un nombre. Según la cronología bíblica de Primera de Reyes capítulo 6, fechamos el nacimiento de Moisés en 1526 a.C. Esa es la fecha de nacimiento de Moisés, 1526 a.C. ¿Quién era el faraón? En la cronología egipcia, ¿quién era el faraón en 1526 a.C.? Está establecido. Es un tipo llamado Tutmosis I. Tutmosis I es el faraón del 1526. Ahora, Tutmosis I, miren esto. Él no tiene ningún hijo real. Tiene una hija real y su nombre es Hatshepsut. Practiqué ese nombre toda la semana. Hatshepsut, ¿verdad? Ahora digo que es una hija real. El único descendiente real que tiene es una hija. No tiene un hijo real, pero sí tiene un hijo, ¿vale? Ahora, cuando digo real, ¿ya qué me refiero?
Para ser considerado un hijo real, no solo tenías que ser del faraón, tenías que ser de la reina. Tenías que ser de la esposa normal y natural del faraón, ¿verdad? Así que miren el gráfico. Así es como fluye todo esto, ¿ven? Tutmosis primero tiene una esposa real, una reina. Ella solo puede dar a luz a una hija. Esa es Hatshepsut. Así que él necesita un hijo. Necesita un varón. Ella no le da un varón, así que él busca a una madre sustituta. Bueno, así es como la llamaríamos, ¿no? Una madre sustituta. Y con la madre de su hijo engendra a un hijo que será Tutmosis II. Ahora, Tutmosis II será el siguiente en ser faraón, pero no nació de una esposa real. Así que hay escepticismo. Cualquiera que sea faraón sin nacer de una esposa real se le mira con recelo. Así que Tutmosis primero dice, no quiero que nadie mire mal a mi hijo. Tengo que asegurar su posición al trono, así que esto es lo que hace. Casa a Hatshepsut con Tutmosis II. Hermanastros los casa. Suena un poco a Jerry Springer, lo sé, pero eso es exactamente lo que hace. Ahora, esos dos están casados, hermanastros que se casan. Tienen una hija, Neferura. Neferura es una niña. Es una niña, ¿verdad? Ella muere. Así que Tutmosis II dice, necesito un heredero varón. Busca a otra mujer y tiene a Tutmosis III. ¿Me siguen? Me estoy perdiendo. Ni siquiera sé en qué parte del sermón estoy ahora. Pero lo que quiero mostrarles es que para Hatshepsut estos son malas noticias. No tiene un heredero varón. Ella ve a su Tutmosis III y entonces ella no tiene un heredero varón. Ahora, aquí está lo loco. Hatshepsut se convertirá en faraón. Pero antes de eso, creo que es la hija sin nombre del faraón que vemos justo aquí. No tiene hijos. No tiene un heredero varón. Creo que esto encaja con la cronología. Ahora están listos. Ahora están listos para ver cómo encaja esto en la narrativa bíblica. Vuelvan a Éxodo capítulo 2, versículo 5. Entonces la hija del faraón, creo que es Hatshepsut, sin hijos. ¿No, verdad? Tiene una hija que muere, ningún hijo. Bajó al Nilo para bañarse mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Vio la canasta entre los juncos y envió a su criada para que la recogiera. La abrió y vio al bebé. Estaba llorando y tuvo compasión de él. Este es uno de los niños hebreos, dijo ella. ¿Se están uniendo los puntos? ¿Ven lo que yo veo, verdad? ¿Entienden? O sea, creo que esa especulación. Ella baja al Nilo para bañarse. Creo que hay momentos en los que dice, Api, Dios del Nilo, no tengo un heredero varón. No tengo un hijo varón. Oh, por favor, envíame un... Y entonces un día aquí viene una canasta y la abre y hay un niño. Creo que esta es la hija que dice, Happy me ha bendecido. Happy ha escuchado mi oración. Él me ha dado un niño. Tengo un hijo. Creo que eso es todo. Creo que así es como todo esto. Especulación, lo sé. Y sé que no nos deleitamos mucho en los actores humanos, pero solo digo, creo que esta es la providencia de Dios. Creo que esto es totalmente la providencia de Dios, ¿verdad? Miren Isaías 46:10. Dios dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y solo miren, como sea que haya pasado, el plan de Dios nunca es frustrado por un ser humano. Nunca será desviado, nunca será detenido. Y creo que hay una hermosa ironía en este segundo capítulo de Éxodo. Faraón dice, lleven a los niños hebreos al Nilo y mátenlos. Y Moisés es puesto en el agua y su propia hija lo sacará de allí. Su propia hija salvará al niño, que va a ser su perdición final. Faraón, escuchen esto. El propio Faraón educará, entrenará y alojará al niño que un día volverá para liberar al pueblo. Y creo que es una ironía increíble y hermosa, ¿verdad? Pero el tren de la ironía no se detiene ahí. Miren los siguientes versículos. Miren el versículo 7. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, está viendo todo esto. Ve a la hija de Faraón sacar a Moisés. La hermana de Moisés le pregunta a la hija de Faraón, ¿voy a buscar a una de las hebreas para que le críe al niño? Sí, ve, respondió ella. Y la joven fue y trajo a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo a ella, a la madre de Moisés, llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré.
Así que la mujer tomó al niño y lo crió. Y todo lo que puedo decir es, madre mía de Macaulay Culkin, qué asombroso es eso. Dios no solo salva a Moisés, Dios no solo dice, Happy, tú no controlas nada. No solo llega la persona adecuada en el momento justo, la madre de Moisés no solo lo recupera, sino que le pagan un sueldo por criarlo. Y yo digo, eso es tan increíble. ¿Qué tan bueno es eso? Dios siempre ríe al último, pero aquí está el punto clave. ¿Están leyendo todo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esto es lo que tiene que ver con ustedes. Deben confiar en Él. Tienen que confiar en Él. Incluso cuando no puedan verlo, cuando no tenga sentido, incluso cuando no lo entiendan, deben sentarse y decir, Dios, tú lo controlas todo, lo sabes todo, lo ves todo. Solo voy a sentarme y voy a confiar en ti. Y solo quiero recordarles, Dios puede tomar lo que el enemigo planeó para mal y puede convertirlo para su bien. Eso es exactamente lo que está haciendo aquí mismo. La cárcel de José, recuerdan en Génesis que José fue arrojado a la cárcel. La cárcel de José era para castigarlo. Dios la usó para promoverlo. El agua aquí en el Nilo era para ahogar a Moisés. Dios la usó para librarlo. El mar rojo del que leeremos más adelante en el libro de Éxodo fue usado como una trampa. Dios lo convirtió en un testimonio. Así que iglesia, queridos amigos, nunca olviden que lo que el enemigo usa para intentar acabar con ustedes, Dios a menudo lo usará para impulsarlos. Solo tienen que confiar en Él. Solo tienen que resistir. Escuchen, lo sé. Sé que hay cosas pasando en su vida que no entienden. Lo sé que hay cosas pasando en su vida que no pueden controlar, cosas que no pueden arreglar. Deja de intentarlo. Ponlos en las manos de Dios. Ponlos en tu caja y ponlas sobre el agua. Tal vez sientas que tu matrimonio se desmorona. Lo he intentado todo. Ponlo en manos de Dios y ponlo sobre el agua. Pon tu cáncer en la caja. Ponlo sobre el agua. Ponlo en las manos de Dios. Mi hijo se revela, vive en un país lejano. Pon a ese niño en la caja, ponlo sobre el agua, ponlo en las manos de Dios. Pon tu adicción, tu fracaso, tu necesidad, lo que sea que pase en tu vida, ponlo en la caja, ponlo sobre el agua, ponlo en manos de Dios. Así que, amigo, no sé qué deba ir en tu caja hoy. ¿Qué debe ponerse sobre el agua hoy? ¿Qué necesitas poner en las manos de Dios hoy? Vaya, este es el día. Este es el día para confiar en Él. Confía en Él. Así que Moisés es criado, entrenado, educado en la casa de Faraón. Y en un versículo, pasan 40 años. Lo llevan al palacio de Faraón. Y luego el siguiente versículo, hombre, 40 años. En un parpadeo se pasan. Mira el versículo 11. Un día, después de que Moisés creció, esos son 40 años. Después de crecer, salió a donde estaba su propio pueblo y los vio en su duro trabajo. Ahora, lo que me encanta del versículo 11, Moisés nunca olvidó de dónde venía. No sé cuánto tiempo lo tuvo su mamá. No sé cuánto tiempo, 2 años, 5 años, 6 años, 8 años. No sé cuánto tiempo lo tuvo antes de que lo llamaran al palacio de Faraón. Pero los años que lo tuvo, vaya, ella formó a ese hombre. Ella formó a ese niño. Ella le inculcó una identidad que nunca olvidó décadas después. Y solo quiero que recuerden que los primeros años de vida de cualquier niño, los primeros años de vida de cualquier nieto son tan especiales, tan importantes. Y solo quiero decirles que lo que permiten en su vida, escúchenme, lo que permiten en su vida, lo que evitan que entre en su vida, los forma o los destruye. Hice muchas cosas mal como padre, ¿verdad? Hice muy pocas cosas bien, un par de cosas mal, pero déjenme decirles una de las cosas que hice bien. Fui pastor de jóvenes durante 8 años. Y en esos 8 años pude ver a niños crecer en mi ministerio juvenil. Y pude ver cómo fueron criados. Y pude ver cómo eso los impactó. Luego me quedé y pude ver cómo crecieron. Y una de las cosas que noté antes de tener mis propios hijos, una de las cosas que noté es, de nuevo, que lo que dejas entrar o salir los forma o los destruye. La Biblia dice que en los tiempos bíblicos había hombres cuyo trabajo era estar en el muro de la ciudad y vigilar por si había problemas. Se les llama centinelas del muro. Papá, tú eres el centinela del muro.
Mamá, tú eres la centinela del muro. Nadie más va a estar en el muro de tu casa y vigilar para ver qué problemas podrían venir hacia tu hijo. Ese es tu trabajo. Y solo digo que, como que sabía que debía filtrar, sabía que debía proteger, sabía que había influencias allá afuera tratando de entrar en las mentes y corazones de mis hijos. Que si nadie se paraba en el muro y vigilaba, serían arrojados a los lobos, ¿verdad? Así que supervisé y filtramos y dijimos que sí y dijimos que no. Porque de nuevo, las cosas compiten por entrar en sus mentes y corazones. Medios, redes sociales, cine, tele, música. Les digo que todo deja una huella. Las letras se quedan en el cerebro y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar cantándoles una cancioncita y quiero que la canten conmigo cuando recuerden la letra. ¿Listos? La pequeña arañita subió por el canal. ¿Recuerdan los movimientos? Vino la lluvia y se la llevó. ¡Vamos! Salió el sol radiante y secó toda la lluvia, y la pequeña y valiente arañita subió lentamente por el canal. ¿Cómo saben eso? Para algunos de ustedes han pasado décadas, muchas décadas desde que cantaron esa canción, pero estaba ahí, estaba grabada en su cerebro. Y solo digo que hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera tratando de entrar en sus mentes, tratando de entrar en sus corazones. Los videojuegos que les dejan jugar, la música que les dejan escuchar, el contenido al que se exponen, los amigos con los que andan, se queda. Así que mamá, abuela, papá, abuelo, ustedes son el guardián. Ustedes son la guardiana del muro. Así que no sé cuántos años lo tuvo ella, pero vaya, esos años fueron formativos y él nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Eso no lo hace, eso significa que no significa que sea perfecto, porque vamos a descubrir que no es perfecto. Solo digo que no olvidó de dónde venía. Y esos primeros años creo que fueron muy formativos. Ahora miren el versículo 12. Miren el versículo 12. Así que está en sus 40. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propio pueblo. Miren, mirando a un lado y a otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, a pesar de que sus primeros años fueron formativos, creo que estar en el palacio del faraón le dio privilegios y creo que se sentía con derecho y se sentía privilegiado. Es el príncipe de Egipto. Es el príncipe de Egipto. Así que cuando ve a un capataz golpeando a uno de los suyos, tomó cartas en el asunto, lo cual nunca, nunca es bueno. Y mató a este hombre. Ahora, algunos dirán, bueno, Moisés simplemente perdió los estribos. Un ataque de ira, como que no puedes culparlo. Simplemente perdió los estribos. No, 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 no. El texto dice, miró hacia este lado y miró hacia aquel lado. Y solo les digo que cuando miras hacia este lado y miras hacia aquel lado, sabes exactamente lo que estás haciendo. Tienes el control todo el tiempo. Y otra lección que creo que este verso nos enseña es esta. Miren, Números 32:23. Genial. Esto podría salvarles la vida. Lo que voy a compartir con ustedes puede salvar su matrimonio, a sus hijos, su vida. Esto es muy importante. Escuchen lo que nos dice Números 32:23. Han pecado contra el Señor y tengan por seguro que su pecado, ¿qué? Los alcanzará. ¿Qué hará? Los alcanzará. Su pecado lo hará, no es un quizás, no es un tal vez, ni una probabilidad. Su pecado los alcanzará. En un mundo lleno de secretos, y vaya que hemos desarrollado un secretismo increíble. Teléfonos desechables, chats privados, navegadores, apps ocultas, mensajes borrados. Creo que a veces el gancho, la tentación es, bueno, si puedo ocultarlo, si nadie se entera, no cuenta realmente. Y eso es lo que el pecado, miren, al pecado le encanta susurrar. Cuando somos tentados, al pecado le encanta susurrar. Las reglas no se aplican a ti. Eres más inteligente que todos los demás. Nadie lo sabrá jamás. Esto se queda solo entre nosotros. Pero recuerden, el pecado siempre miente. El pecado nunca les dirá la verdad. Hay algo más. El pecado nunca se queda callado. El pecado nunca se quedará callado. Esto es tan brillante. Adán y Eva pecaron y se escondieron. ¿Y qué dijo Dios? Te veo. No puedes esconderte de Dios. Acá en esto lo descubriremos más tarde.
Acán va cuando el pueblo, como en Josué, Acán va y roba. Dios dice, no tomen nada del botín, y Acán roba parte del botín y lo esconde. Y todo el país pagó el precio por su pecado oculto. David ocultó su aventura con Betsabé. Dios envió al profeta Ananías y Zafira. Ellos mintieron, ocultaron la verdad. Dios lo expuso. Supongo que lo que les digo es esto. Cuando tengan la tentación de mirar hacia aquí y hacia allá, no olviden mirar hacia arriba porque Él ve. No puedes esconderte de Dios. Alguien dijo una vez, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te retendrá más de lo que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Y el pecado de Moisés será expuesto. Este pecado será expuesto, ¿verdad? Tiene que huir de Egipto. Va a dejar el palacio. Pasará los próximos 40 años en el desierto, en el caluroso desierto de Madián, ¿verdad? Y pueden leer sobre eso en un par de versículos más. Lo veremos la próxima semana. Pero esto quiero decirles, aunque Moisés cayó, Dios no ha terminado con él. Dios no ha terminado con Moisés y Dios no ha terminado con nadie que haya caído. Y eso es para la próxima semana. Éxodo capítulo 2 del 1 al 15. Permítanme orar. Dios, qué gran comienzo para el capítulo 2. Dios, tantos puntos de aplicación. Debo creer que hay alguien aquí hoy que mira su vida y dice, esto no es lo que esperaba. Me siento totalmente fuera de control. Siento que nada sale a mi manera. Algo así como, tal vez, como se sintieron el papá y la mamá de Moisés cuando era un bebé. Y aún así confiaron en ti. Y así, al venir a la comunión, al recordar a aquel que dio su vida por nosotros, se puede confiar en él. Así que, Padre, ¿qué necesitamos poner en tus manos hoy? Tal vez sea algo de lo que hablemos. Padre, gracias por ser el Dios de la providencia. Te doy gracias por ser el Dios omnipotente que controla los eventos mundiales. Padre, te ruego que al pensar en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, al pensar en aquel que dio su vida para que podamos ser reconciliados con Dios, que podamos depositar nuestro pecado en ti. Porque Dios, aunque Moisés haya pecado y habrá un tiempo de vagar por el desierto, no has terminado con él ni con ninguno de nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a venir ante el trono confesando nuestro pecado, sánanos, convéncenos, libéranos al recordar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pido esto en su nombre. Amén. Celebremos la comunión juntos.